Bienvenidos a esta capacitación sobre la norma ISO 27001 de 2022 y la importancia de la seguridad de la información. En un mundo cada vez más conectado y dependiente de la tecnología, la protección de la información se ha convertido en una prioridad fundamental para las organizaciones. Los avances tecnológicos han brindado innumerables beneficios, pero también han dado lugar a nuevos desafíos en términos de seguridad. La pérdida, el robo o la divulgación no autorizada de información sensible pueden tener consecuencias devastadoras, afectando la reputación de las empresas, la confianza de los clientes y las relaciones comerciales. Es en este escenario que la norma ISO 27001 de 2022 desempeña un papel crucial. Esta norma internacional proporciona un marco sólido y ampliamente reconocido para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI, efectivo. Al adoptar los principios y controles establecidos en ISO 27001, las organizaciones pueden fortalecer su capacidad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Durante esta capacitación, exploraremos los conceptos clave de la seguridad de la información y cómo se aplican en el contexto de ISO 27001. Analizaremos los requisitos y beneficios de la norma, así como las mejores prácticas para su implementación exitosa. También abordaremos aspectos importantes como la gestión de riesgos, el cumplimiento legal y regulatorio, y la mejora continua del SGSI. Ya sea que seas un profesional de la seguridad de la información, o alguien interesado en fortalecer la protección de la información en tu organización, esta capacitación te proporcionará los conocimientos necesarios para comprender y aplicar los principios de ISO 27001. La seguridad de la información se refiere a la protección de los activos de información de una organización, como datos, sistemas, redes y procesos, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha información. Estos tres conceptos son fundamentales para la seguridad de la información. Confidencialidad se refiere a garantizar que la información solo sea accesible a las personas autorizadas. Esto implica protegerla de cualquier divulgación no autorizada o acceso no autorizado. La confidencialidad se logra mediante el uso de controles y mecanismos de seguridad, como la autenticación, el cifrado y la gestión adecuada de los permisos de acceso. Integridad se refiere a mantener la precisión, exactitud y completitud de la información. Implica protegerla contra cualquier modificación no autorizada o no intencionada. Para garantizar la integridad, se implementan controles y medidas de seguridad, como firmas digitales, registros de auditoría y mecanismos de detección de cambios o alteraciones en los datos. Disponibilidad se refiere a asegurar que la información esté disponible y accesible cuando sea necesario por parte de los usuarios autorizados. Esto implica protegerla contra cualquier interrupción o indisponibilidad no planificada, como ataques cibernéticos, fallas de hardware o desastres naturales. Para lograr la disponibilidad, se aplican estrategias de respaldo y recuperación, redundancia de sistemas y controles de prevención de amenazas. La seguridad de la información se basa en el análisis de riesgos y la implementación de medidas de seguridad apropiadas para proteger los activos de información. Es importante establecer políticas, procedimientos y controles adecuados, además de crear conciencia y capacitar al personal sobre las mejores prácticas de seguridad. La adopción de estándares reconocidos, como la norma ISO 27001, puede ser de gran ayuda para gestionar la seguridad de la información de manera eficiente y efectiva. Es importante comprender que la seguridad de la información y la seguridad informática, ciberseguridad, son conceptos distintos, aunque relacionados entre sí. La seguridad informática se centra en la protección de la infraestructura tecnológica utilizada para respaldar las operaciones comerciales. Esto incluye aspectos como firewalls, sistemas de control de acceso, antivirus y otras medidas técnicas para prevenir y mitigar ataques cibernéticos. La seguridad informática se enfoca en proteger los sistemas, las redes y los dispositivos tecnológicos de posibles amenazas y riesgos. Por otro lado, la seguridad de la información se ocupa de proteger los activos de información en sí mismos, independientemente de la infraestructura tecnológica utilizada. Estos activos de información pueden incluir datos, equipos, aplicaciones y, lo que es más importante, las personas involucradas en el ciclo de vida de la información. La seguridad de la información se refiere a la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como a garantizar su uso adecuado y su protección contra amenazas internas y externas. En resumen, mientras que la seguridad informática se centra en la protección de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información se ocupa de proteger los activos de información y asegurar su correcta gestión en todos los aspectos, incluyendo la prevención de accesos no autorizados, la protección contra pérdidas o filtraciones de datos y la promoción de buenas prácticas en el manejo de la información.
Ambos aspectos, la seguridad informática y la seguridad de la información, son fundamentales en un entorno digital, y trabajar de manera integrada en ambos frentes es esencial para garantizar una protección sólida y efectiva de los recursos de información de una organización. La protección de la información a lo largo de su ciclo de vida es fundamental para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La información es un activo valioso para las organizaciones y debe ser protegida en todas las etapas en las que se encuentra, desde su almacenamiento hasta su destrucción. Durante el almacenamiento, existen diferentes formas en las que la información puede ser resguardada. En primer lugar, se encuentra el almacenamiento digital, que implica la protección de los datos almacenados en sistemas informáticos, bases de datos o servidores. Esto incluye medidas como la encriptación de datos, el establecimiento de contraseñas seguras, la implementación de sistemas de seguridad informática y la realización de copias de seguridad para evitar la pérdida de información. Por otro lado, está el almacenamiento físico, que se refiere a la protección de documentos o archivos impresos, discos duros, cintas magnéticas u otros medios físicos donde se guarda la información. En este caso, es importante contar con medidas de seguridad física, como el acceso restringido a las áreas de almacenamiento, el uso de armarios o cajas fuertes seguras y la implementación de sistemas de vigilancia. Además, la información puede existir en forma inmaterial o como conocimiento en las personas. En este sentido, es esencial proteger el conocimiento y la experiencia de los empleados, así como asegurarse de que se sigan buenas prácticas en cuanto a la gestión y compartición de información dentro de la organización. Durante el procesamiento de la información, también es necesario tomar medidas de seguridad. Esto implica proteger las aplicaciones de software que se utilizan para manipular la información, asegurando que estén actualizadas, libres de vulnerabilidades y protegidas contra posibles ataques. Asimismo, es importante considerar la seguridad de los procesos mentales de las personas que trabajan con la información, fomentando la conciencia de seguridad y la capacitación en buenas prácticas para evitar errores humanos que puedan comprometer la seguridad de la información. Durante la transmisión de la información, ya sea a través de correo físico o electrónico, transacciones electrónicas o comunicación verbal, se deben implementar medidas de seguridad para protegerla de posibles interceptaciones o accesos no autorizados. Esto implica el uso de protocolos de seguridad en las comunicaciones electrónicas, como el cifrado de datos o la firma digital, así como la adopción de medidas de seguridad física y procesos seguros en el caso de la comunicación verbal. Finalmente, cuando la información llega al final de su vida útil, es necesario llevar a cabo su destrucción de manera segura. Esto puede implicar métodos como la incineración de documentos físicos, el borrado seguro de datos en dispositivos electrónicos o el uso de servicios especializados en la destrucción segura de información. En resumen, la protección de la información a lo largo de su ciclo de vida implica implementar medidas de seguridad en el almacenamiento, procesamiento, transmisión y destrucción de la información. Esto garantiza que la información esté protegida en todas las etapas y reduce los riesgos de pérdida, filtración o acceso no autorizado, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de una organización. El riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento y las consecuencias asociadas a ese evento. Puede tener un enfoque tanto negativo como positivo. En el contexto de la seguridad de la información, el riesgo negativo se refiere a un problema potencial que puede afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información, así como los objetivos y las operaciones de una organización. Por otro lado, el riesgo positivo se refiere a una oportunidad que puede surgir de ciertas circunstancias. Un evento se refiere a un conjunto particular de circunstancias que puede ocurrir en un momento específico. Este evento puede ser desencadenado por una amenaza, que es una causa potencial de un incidente no deseado. Las amenazas pueden variar y pueden incluir desde ataques cibernéticos hasta desastres naturales o errores humanos. En relación con la seguridad de la información, una amenaza puede explotar o aprovechar una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad en un activo o control que podría ser explotada por una amenaza. Por ejemplo, una vulnerabilidad podría ser una configuración incorrecta de un sistema, una contraseña débil o la falta de parches de seguridad actualizados. La evaluación y gestión del riesgo son fundamentales en la seguridad de la información. Implica identificar y evaluar los riesgos potenciales,
priorizarlos según su impacto y probabilidad, y tomar medidas para mitigarlos. Esto puede incluir implementar controles de seguridad, adoptar mejores prácticas y políticas, y establecer planes de respuesta ante incidentes. En resumen, el riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento y las consecuencias asociadas a ese evento. Involucra tanto riesgos negativos como positivos, y está relacionado con las amenazas, vulnerabilidades y eventos específicos que pueden afectar la seguridad de la información. La gestión del riesgo es esencial para proteger los activos de información y los objetivos de una organización. Un riesgo de seguridad de la información existe cuando hay una amenaza potencial que puede explotar una vulnerabilidad y causar daño a los activos de información, así como a los objetivos y operaciones de una organización. Existen diversas situaciones en las cuales puede haber un riesgo de seguridad de la información. Algunos ejemplos incluyen amenazas cibernéticas, esto incluye ataques de hackers, malware, phishing, robo de datos, entre otros. Cuando hay una amenaza activa en el entorno digital, existe un riesgo de seguridad de la información. Acceso no autorizado, si hay personas no autorizadas que intentan acceder a sistemas, redes o información confidencial, existe un riesgo de seguridad. Esto puede ocurrir internamente en una organización o desde el exterior. Vulnerabilidades en los sistemas, cuando existen debilidades o vulnerabilidades en los sistemas de información, como configuraciones incorrectas, falta de actualizaciones de seguridad o contraseñas débiles, se crea un riesgo de seguridad. Errores humanos, los errores cometidos por empleados u operadores de sistemas pueden generar riesgos de seguridad. Por ejemplo, el envío incorrecto de información confidencial o la eliminación accidental de datos importantes. Desastres naturales o eventos adversos, incendios, inundaciones, terremotos u otros eventos pueden dañar los activos físicos de información y poner en riesgo su seguridad. También pueden interrumpir los servicios y sistemas necesarios para proteger la información. Es importante destacar que no todos los riesgos de seguridad de la información tienen el mismo nivel de impacto o probabilidad. La evaluación de riesgos permite identificar y priorizar los riesgos más significativos para tomar medidas adecuadas de mitigación y control. En resumen, un riesgo de seguridad de la información existe cuando hay una amenaza potencial que puede explotar una vulnerabilidad y causar daño a los activos de información. Estos riesgos pueden surgir de amenazas cibernéticas, acceso no autorizado, vulnerabilidades en sistemas, errores humanos y eventos adversos. La gestión efectiva de estos riesgos es fundamental para proteger la información y garantizar la seguridad de una organización. La gestión de riesgos es un proceso integral que se lleva a cabo para identificar, evaluar y abordar los riesgos que pueden afectar a una organización en la consecución de sus objetivos. Consiste en tomar medidas proactivas para comprender, mitigar y controlar los posibles eventos futuros que podrían tener un impacto negativo en el logro de metas y resultados deseados. La gestión de riesgos implica varios pasos. Identificación de riesgos. Este paso implica identificar y catalogar los posibles eventos o circunstancias que podrían tener un impacto negativo en la organización. Se busca identificar tanto los riesgos internos como los externos, considerando factores como amenazas cibernéticas, fallas en los sistemas, desastres naturales, cambios en el entorno regulatorio, entre otros. Evaluación de riesgos. Una vez que se han identificado los riesgos, se procede a evaluar su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial en la organización. Esto implica analizar la probabilidad de que ocurra un evento adverso y el grado de daño que podría ocasionar. Análisis de riesgos. En esta etapa se profundiza en el análisis de los riesgos identificados, considerando factores como la exposición actual de la organización a esos riesgos, las medidas de control existentes y su efectividad, y las posibles consecuencias si los riesgos se materializan. Planificación de respuestas al riesgo. Una vez que los riesgos han sido evaluados y analizados, se desarrollan estrategias y planes de acción para responder a cada riesgo identificado. Estas respuestas pueden incluir medidas de mitigación, transferencia de riesgos a terceros, como el uso de seguros, aceptación informada del riesgo o incluso evitar el riesgo en su totalidad. Monitoreo y revisión. La gestión de riesgos es un proceso continuo y dinámico. Se requiere un monitoreo regular de los riesgos identificados y las respuestas implementadas para asegurarse de que sigan siendo relevantes y efectivas. Además, es necesario revisar y actualizar periódicamente la evaluación de riesgos a medida que cambian las circunstancias internas y externas de la organización. La gestión de riesgos es una práctica fundamental para ayudar a las organizaciones a anticiparse y responder adecuadamente a los desafíos y amenazas que puedan surgir. Al ser proactiva,
la gestión de riesgos permite a las organizaciones tomar medidas preventivas y oportunas, en lugar de reaccionar a los eventos una vez que han ocurrido. Esto ayuda a proteger los activos, minimizar las pérdidas, mejorar la toma de decisiones y promover la continuidad del negocio en un entorno cambiante y cada vez más complejo. La gestión de la seguridad de la información implica una serie de actividades y procesos que se llevan a cabo para garantizar la protección de los activos de información de una organización. Estas actividades se realizan con base en la gestión de los riesgos del negocio y tienen como objetivo principal salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A continuación, se detallan las implicaciones de la gestión de la seguridad de la información. Establecer implica definir y establecer políticas, procedimientos y controles que orienten la protección de la información. Esto implica identificar los requisitos de seguridad de la información, establecer los roles y responsabilidades de las partes involucradas, y definir los objetivos de seguridad. Implementar. Una vez que se han establecido las políticas y procedimientos de seguridad, es necesario implementarlos en la organización. Esto implica llevar a cabo actividades como la capacitación del personal, la adquisición e implementación de tecnologías de seguridad, y la configuración de los controles de seguridad en los sistemas de información. Operar. Una vez que los controles de seguridad están en su lugar, es importante operar y mantener estos controles de manera efectiva. Esto implica monitorear el entorno de seguridad, llevar a cabo auditorías y revisiones periódicas, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Monitorear. La gestión de la seguridad de la información implica un monitoreo constante de los controles de seguridad y del entorno de amenazas. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo y detección de intrusiones, la revisión de registros de actividad, y el análisis de eventos de seguridad para identificar y responder a posibles incidentes. Revisar. Es importante realizar revisiones periódicas de la eficacia de los controles de seguridad y de la gestión de la seguridad de la información en general. Esto implica llevar a cabo evaluaciones de seguridad, auditorías internas y externas, y revisar y actualizar las políticas y procedimientos de seguridad según sea necesario. Mantener. La gestión de la seguridad de la información implica el mantenimiento continuo de los controles de seguridad y de las medidas de protección. Esto incluye la aplicación de parches y actualizaciones de seguridad, la gestión de vulnerabilidades, la realización de copias de seguridad y la recuperación de desastres, entre otras actividades. Mejorar continuamente. La gestión de la seguridad de la información es un proceso en constante evolución. Es importante buscar oportunidades de mejora y aprender de los incidentes de seguridad pasados. Esto implica la implementación de medidas correctivas y preventivas, la participación en programas de concientización y capacitación en seguridad, y la adopción de buenas prácticas y estándares de seguridad reconocidos. En resumen, la gestión de la seguridad de la información implica un enfoque integral y sistemático para proteger la información de una organización. Implica establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente los controles de seguridad y las prácticas de gestión de riesgos relacionadas con la información. Al hacerlo, las organizaciones pueden reducir los riesgos de seguridad, proteger sus activos de información y asegurar la continuidad de sus operaciones.